¿Cómo redactar las conclusiones? Resulta que las conclusiones no son más que la respuesta al propósito del estudio. Pero para completar esta tarea no existe una línea recta, no es automático, sino que hay que construir una estrategia. Parte de esa estrategia consiste en plantear objetivos que luego de ser trabajados nos entregarán resultados y solo luego de los resultados procederemos a obtener las conclusiones. Por lo tanto, concluir un estudio implica también dar respuesta a los objetivos, pero ese no es su fin primordial, sino dar respuesta al propósito del estudio. Con todo esto, podemos hacer una taxonomía de las conclusiones y decir que todo trabajo de investigación tiene una conclusión relacionada con el propósito del estudio. Una conclusión relacionada con el objetivo principal, denominado también objetivo específico, que no es más que la traducción operativa del propósito del estudio. Y finalmente, una conclusión por cada uno de los objetivos operacionales u objetivos secundarios. Comencemos. Para esto, vamos a utilizar los modelos de objetivos que habíamos construido en la primera parte de nuestro programa de entrenamiento denominado Taller de Tesis. En la lección número 7 habíamos escrito los objetivos del estudio y este fue nuestro primer ejemplo. Voy a copiar incluso al enunciado del estudio, porque este contiene al propósito del estudio y no solamente los objetivos, para guiarme al momento de escribir las conclusiones. Hagamos esto. Me copio entonces tanto el enunciado como los objetivos. Así que voy a tener una conclusión para el enunciado que contiene el propósito del estudio. Luego voy a tener una conclusión para responder el objetivo principal, llamado también objetivo específico. Vamos a ponerlo todo completo aquí. Y finalmente, una conclusión por cada uno de los objetivos secundarios, llamados también operacionales. Comencemos. La prevalencia de osteoporosis en posmenopáusicas de la ciudad de Arequipa en el año 2018, vamos a poner una cifra cualquiera, fue del 50%. Es una cifra, simplemente. Y claro, hay más de una forma de redactar esta oración. Podríamos decir que la prevalencia de osteoporosis fue del 50% en un estudio realizado en la ciudad de Arequipa o simplemente en la ciudad de Arequipa. Aquí cada quien le pondrá ya su arte para el momento de la redacción. Ahora concentrémonos en el objetivo principal. Aquí la intención es estimar la prevalencia de osteoporosis. Vamos a suponer que esta prevalencia, ya dijimos, fue del 50%, pero sabemos que esto es una estimación puntual y se tiene que acompañar con su respectivo intervalo de confianza. Más menos 5. Hay varias formas de colocar esto de acuerdo con la nomenclatura. Puede ser del 45%, punto y coma, hasta el 55%. Esto en términos de probabilidad, porque esto es una estimación. No es el valor exacto de la prevalencia, sino que oscila dentro de ese parámetro. Y nuevamente cada quien le dará la forma de redacción que prefiera. Pasamos a los objetivos secundarios u operacionales. El peso, y si lo hemos trabajado como variable numérica, vamos a decir que el peso promedio
y coloquemos una cifra cualquiera, 50,3 kilogramos. El peso promedio fue de 50,3 kilogramos en las posmenopáusicas incluidas en el estudio. También podrías agregar un intervalo de confianza, puesto que esto es un valor numérico, pero ya no para la prevalencia, sino para los datos. Es decir, que para el objetivo inferencial calculamos su intervalo de confianza con el error estándar, pero para los objetivos operacionales con la desviación estándar, porque estos objetivos son descriptivos. Y lo mismo para el resto de nuestras variables. El índice de masa corporal fue de, vamos a poner una cifra cualquiera, 23,4 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí corregimos, por cierto. Describir la paridad. Podemos hacerlo de diferentes maneras. La paridad promedio fue de 2 partos. Vamos a ponerle aquí, previamente, al estudio. O si prefieres, lo describes. El 50% de las mujeres tuvo un parto previo, el 30% tuvo 2 partos y el resto del 20% tuvo 3 partos, suponiendo que esos fueran los resultados. Para el sedentarismo utilizaremos el índice que nos hayamos comprometido a utilizar en el cuadro de operacionalización de variables, o decir que el 45% de los estudiados fueron calificados como sedentarios o sedentarias, en este caso porque son mujeres posmenopáusicas. Y lo mismo para el nivel socioeconómico, dependiendo del indicador y los valores finales que nos hayamos comprometido a usar en el cuadro de operacionalización de variables. Describimos ese resultado. El nivel socioeconómico fue, vamos a poner una cifra cualquiera, alto 10%, medio 60% y bajo 30%. Vamos con un segundo ejemplo. En nuestro portafolio de aprendizaje teníamos un caso número 2. Y claro, lo voy a copiar nuevamente, incluyendo el enunciado. Por cierto, aquí no necesitamos estos subtítulos. Y otra cuestión es que no importa el orden en el que tú coloques las conclusiones. La respuesta al propósito del estudio la pudiste haber colocado al final, y también el objetivo específico, el objetivo más importante. Algunos lo hacen en este orden: primero los objetivos secundarios u operacionales, luego el objetivo principal, llamado también objetivo específico, y finalmente la respuesta al propósito del estudio. Algunos a esta última conclusión le dicen la respuesta a la hipótesis, pero ya sabes que no todos los estudios llevan hipótesis, como es este caso, porque se trata de una estimación puntual. Aún así, esta última conclusión existe, pero como respuesta al propósito del estudio. Y luego le puedes colocar viñetas, guiones, números o todo lo que tú prefieras. Ahora sí, vamos con nuestro segundo ejemplo. Copiamos y pegamos aquí para trabajarlo de la misma forma en que hicimos el anterior. Se trata de la multiparidad como factor de riesgo para la osteoporosis. La conclusión diría que la multiparidad es un factor de riesgo para la osteoporosis. Ahora vamos con los objetivos, tanto el objetivo principal como los objetivos operacionales. Aquí la estrategia era realizar un procedimiento estadístico denominado asociación, porque las dos variables participantes, multiparidad y osteoporosis, son variables aleatorias, variables categóricas. En este caso diríamos que existe asociación, suponiendo que la haya, por cierto, entre la multiparidad y la osteoporosis. Es que no es lo mismo decir que existe asociación entre la multiparidad
el osteoporosis a decir que la multiparidad es un factor de riesgo para la osteoporosis. Aquí no hay direccionalidad. Puede ser que la multiparidad sea un factor de riesgo para la osteoporosis y eso suena muy lógico, pero no podrías decir que la osteoporosis es un factor de riesgo para la multiparidad. Eso es un poco irracional. Así que, ¿de qué depende decir una cosa u otra? Eso depende del propósito del estudio, porque tú estás haciendo una interpretación, esto es hermenéutica, a partir de tus resultados para llegar a una conclusión. Y vamos con los demás. La frecuencia de osteoporosis en posmenopáusicas, vamos a decir, es del 50%. Ojo, aquí si vas a colocar un intervalo de confianza, tiene que ser para los datos, no para la prevalencia, porque estos objetivos secundarios no son inferenciales. Entonces podrías decir que el 95% de los casos se encuentra entre y colocas un rango cuando se requiera. Vamos con la otra, la frecuencia. Ojo, no es prevalencia, esto no es inferencial. El único objetivo inferencial es el objetivo principal. Así que por eso aquí hablamos únicamente de frecuencia, de multiparidad. ¿Cuántas mujeres de estas tienen 2 o más hijos? Vamos a suponer que eso ocurrió en el 67% de los casos. Entonces la frecuencia de multiparidad en posmenopáusicas es del 67%. Y nuevamente, esto es otro grupo de conclusiones, tú los puedes colocar con un guión y también puedes ordenarlos. Puedes colocar primero la respuesta a los objetivos secundarios, objetivos operacionales, luego la respuesta al objetivo principal, objetivo específico y finalmente la respuesta al propósito del estudio. Y aquí sí coincidiría que esta última conclusión es una respuesta a la hipótesis, porque en este caso el propósito del estudio sí corresponde a la demostración de una hipótesis. Pero ya vemos que hay casos donde esta última conclusión responde siempre al propósito del estudio, pero no es una hipótesis. Vamos con un tercer ejemplo. Y esta vez se trata del tercer caso que habíamos anotado en nuestro portafolio de aprendizaje. Alguno de estos 3 casos se debe acomodar a tu trabajo. Voy a copiar todo el enunciado, incluyendo los objetivos, y lo voy a colocar por aquí en la parte inferior para hacer el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Entonces, primero mi enunciado y vamos a decir que los factores de riesgo para la osteoporosis es lo que estamos tratando de encontrar. En este caso ya no se trata solamente de un factor, sino de varios. Estamos hablando de la multiparidad, el hábito de fumar y la edad. Lo mismo encontraremos en nuestros objetivos secundarios denominados objetivos operacionales. Ahora vamos a comenzar de la parte inferior. Vamos a hacerlo en forma inversa y dice la frecuencia de multiparidad. Esto tú lo puedes desglosar, pero puede ir junto. Vamos a suponer aquí que la frecuencia de multiparidad es del 40%. El hábito de fumar. ¿Qué proporción de estas mujeres fuman? Vamos a ponerle 15%. Y la edad. Bueno, esto se trata de una variable numérica. Entonces pondremos que la edad promedio fue de 27 años. Que luego en el procedimiento había que dicotomizarlo para ver si realmente es un factor de riesgo. Los factores son variables categóricas, pero aquí estamos dando respuesta a objetivos secundarios u operacionales. Ahora, esto ocurre en las mujeres posmenopáusicas sin osteoporosis. ¿Cómo será todo esto en las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis? Vamos a subrayarlo, de hecho, ya está subrayado. Y vamos a decir que la frecuencia de multiparidad en las mujeres con osteoporosis es del 60%. El hábito de fumar es del 27%. Y la edad promedio en estas mujeres es del
29 años. 29 años en cifra numérica. Entonces ya no es del, sino simplemente de. Respecto a esto, teníamos que haber hecho un procedimiento analítico en el capítulo de resultados y la interpretación de resultados, para ver si hay diferencias. Entonces aquí pondremos existe diferencias en lugar de la palabra comparar. Colocamos esto, existe diferencias de la multiparidad. Vamos a suponer que has hecho un chi cuadrado entre la multiparidad 60% mujeres con osteoporosis y 40% mujeres sin osteoporosis y te resultó significativo. Vamos a suponer que has comparado el 27% del hábito de fumar en mujeres con osteoporosis respecto de el 15% del hábito de fumar en mujeres sin osteoporosis y te resultó un p-valor significativo, entonces también en el hábito de fumar. Y finalmente aquí lo vamos a cambiar, vamos a suponer que has hecho una TED Student entre los 29 años de estas mujeres, promedio, en mujeres con osteoporosis, y 27 años en las mujeres sin osteoporosis y no encontraste diferencias significativas. Aplicaste una TED Student, pero no hay un p-valor significativo. Por cierto, y para que esto sea mucho más real, recuerda que son mujeres posmenopáusicas. Entonces aquí le vamos a poner 59 años y aquí le vamos a poner 57 años. Listo, ahora sí, ya parecen posmenopáusicas. Entonces, si no hay diferencias en cuanto a la edad, aquí en tu conclusión ya no colocamos la edad. Simplemente diremos, existen diferencias de la multiparidad y el hábito de fumar. A nadie le importa el tema de la edad porque no encontraste diferencias. De tal forma que aquí en la conclusión principal, la que da respuesta a el propósito del estudio, diríamos que son factores de riesgo para la osteoporosis. Y aquí colocamos la multiparidad y el hábito de fumar, ignorando la edad. Ahora ya podemos retirar todo esto y podemos colocar nuestras viñetas o guiones. Puedes invertir el orden, primero la respuesta a los objetivos operacionales, objetivos secundarios, luego respuesta al objetivo principal, objetivo específico, el único inferencial de todo este grupo y finalmente la respuesta al propósito del estudio. Es muy probable que el grupo de conclusiones que tú tengas que elaborar para tu estudio se parezca a uno de estos tres que acabamos de elaborar y con ello habrías completado tu capítulo de conclusiones. Recuerda que para llegar a una conclusión utilizamos un razonamiento denominado heurístico. Es que una cosa es que hayan diferencias entre dos grupos y otra cosa es que haya un factor de riesgo que esté provocando una determinada condición. Eso precisamente es la respuesta al propósito del estudio. Entonces, para dar respuesta a los objetivos, pues no hace falta usar razonamientos heurísticos. Pero para dar respuesta al propósito del estudio sí que se necesita. Por eso, este tipo de razonamiento, que es una herramienta de la investigación cualitativa, se usa no solamente para el desarrollo del estudio mismo, sino para la redacción de las conclusiones. Y el usar una herramienta de la investigación cualitativa no hace que tu investigación sea mixta. Eso es un mito. El hecho de utilizar estadística en tu estudio hace que tu trabajo de investigación sea cuantitativo. En nuestra próxima presentación veremos cómo enlistar las recomendaciones.